aquí está Dios en uno. En uno aquí está Dios, está presente. Y aquí Dios va con nosotros todo el tiempo. Sí, Sí, hermano, lo que pasa y lo que sucede, hermano, es que un texto no puede ser toda la... lo ponemos como ejemplo, ok, pero un texto lo hacemos La Biblia entera. la Biblia entera, Dice pero en sí, lo profundo de Dios, lo profundo. Lo que yo tengo entendido, hermano, que un texto no es una doctrina, tiene acompañado mínimo tres. Lo hacen una doctrina. Sí, entonces lo que yo entiendo, hermano, que dijo Salomón, los cielos de los cielos no te pueden contener. Yo he visto las galaxias, todo lo que uno mira a través del libro de Job, Dios está en todas partes. Está acá en la cantina, está aquí. No se separa, ¿por qué se puede convertir uno? Y si déjame algo fuera de la cantina para que te conviertas, no, ahí está Cristo, ahí mismo está su sangre, ahí estás salvando a los pecadores. Lo que pasa es que nos enfocamos en un solo texto. Amén. Es lo que quería decir, hermano, la omnisciencia de Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Me tocó una clase, ya no me llegaba, pero Dios tiene el control de todo, ¿no? Amén. Vamos a de las preguntas que estaba el hermano diciendo en el estudio pasado, ¿verdad? Rara veces leemos todo el libro y él realmente estudia lo que es el libro y se basa nada más conforme el libro, ¿verdad? Y a veces los maestros, cada uno tiene su estudio diferente, no se va conforme el libro, sino conforme saca otras citas, conforme la Biblia. Y ya cuando nos quieren hacer preguntas a otro maestro del estudio bíblico, pues no supimos ni de nada. Sabemos el tema, pero no sabemos de las preguntas que están aquí, porque aquí están las preguntas que el hermano Méndez entró, aquí están escritas en el libro. Y de ahí las saca él, las preguntas. Entonces, bueno, pues hoy vamos a estudiar Job, capítulo 23, del 1 al 9. Y también vamos a leer una parte del capítulo 24, también del 25. Aquí lo dice, el tema es: en los silencios Dios sigue siendo soberano. Por eso en el 9, si vea donde terminó en el 7, el 8, fíjese lo que dice del capítulo 23 de Job. Respondió Job y dijo que Él estaba hablando, sí, de Job 23. 23. Aquí está. Dice el 8, fíjese, el 23, 8, dice: he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Fíjese lo que dice, es muy importante el 9. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Pero él sigue siendo soberano. Amén. ¿Qué pasa? Bueno, el tema dice, el propósito de la lección es reconocer que en las adversidades y cuando no entendemos el propósito de Dios, Él sigue estando en control. Padre, te damos gracias, Señor, por esta escuela dominical. Bendícenos, Señor, bendícenos, úsanos, Señor, y que esta escuela dominical aprendamos, Dios mío, que Dios mío, que en la oración, en el clamor, Dios mío, bendito Dios, aunque veamos, aunque sentamos, Señor, que tú nos escuchas, tú estás ahí, Dios mío. Tú estás ahí, Señor, bendito Dios. Y tú eres soberano, tú sigues siendo Dios, Señor. En el nombre de Jesús, sabemos, Dios mío, que tú eres el que obras a tu tiempo, Señor. Así como a Ana, Dios mío, bendito Dios, cuando clamaba, Señor.
así como Elías, Dios mío, cuando se sintió solo, Señor, en aquel lugar, Dios mío, que quería morirse, Señor. Bendito Dios, pero sabemos, Dios mío, que aquí estamos, Dios mío, para aprender, Dios mío, sabiendo que no estamos solos, tú estás con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, lo que pasa es que ahora tenemos más luz. Mire cómo el escritor escribe los 4 puntos cardinales de la tierra, norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Y dice, voy ahí no estás, voy acá y no estás. Pero ahora nosotros sabemos qué dice en la Biblia. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Es quiere decir, dobla rodilla y lo vas a encontrar aquí, en la iglesia, en el carro, en el trabajo. Y no vamos a decir, voy allá, no va a estar. Y también sabemos que Dios lo llena todo. Que en un monte, en una colina, pero otros estamos más avanzados que lo que está viendo aquí, le está poniendo lugar a Dios. Si nosotros pensáramos como Él está pensando aquí, o vamos para el norte, no, allá no está Dios, vete para allá. ¿Dónde está Dios? Dice, vete para el sur, allá está. Y a veces dice la gente, a veces dicen, ahora como tal el movimiento espiritual, dicen, no, allá en Argentina se está moviendo bien fuerte el Espíritu Santo. No, pues si no, porque tú no, aquí también, más que uno no deja moverse. Miren, Él está en todas partes. Cuando estamos enfermos, nos vamos con un doctor, ¿verdad? Y aquí no me funciona este doctor, ¿a dónde vamos? Con otro doctor, ¿verdad? Y luego otro doctor, no, dicen que este es bueno, y ahí va uno, ¿verdad? Entonces, pero aquí no podemos comparar con la grandeza de Dios. Cada doctor tiene su, ¿verdad? La sabiduría, su estudio y todo esto, pero en este caso, Dios se mueve en todos los lugares y está aquí también, Él sana aquí también. Y también, como decía el pastor, por ejemplo, no, pues, ok, entonces aquí no sanó a mi esposa, me voy a ir allá donde está el profeta, a aquel lugar, nada más a que la sane y regreso a mi lugar, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas, pero Dios está en todo lugar y Dios es soberano. Ok, el tema es de que también, hermano, que cuántas veces ha orado usted y dice, no, pues el Señor no me escucha. O quizás, que ¿a dónde está? Porque ya llevo tiempo orando y Dios no me escucha. O como aquel hombre que estaba en el pozo, ¿cuál era? Esperando que el movimiento del agua se moviera y tenía ¿cuántos años? Como 30 años, esperando ahí. Nadie lo podía meter al movimiento del agua porque no, pues dice que cuando él quería llegar, ya otros le ganaban. Pero ¿qué tal cuando Jesús vio y llegó a este lugar y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, ¿me vas a llevar tú? Es que cuando yo quiero, o sea, llegar ya otros ya me ganaron y yo... No, el Señor le preguntaba si quería ser sano. No le decía que si quería que lo echara para allá. Y Dios lo sanó, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces ese hombre, cuántos años estuvo esperando? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo nosotros hemos esperado una petición? Una petición y dice, ¿o será que el Señor no me escucha? ¿Será que el Señor? Fíjese, si podemos ver 1 Reyes 19, vemos que Elías, a pesar de ser un gran profeta, se sintió solo, ¿no? El mismo Jesús. Y se desanimó así, hasta que el punto de pedirle a Dios que le quitara la vida, pensaba que nadie lo escuchaba. También Ana, hermano, clamó a Dios con gran angustia. Dice que clamó, ¿verdad? A eso lo podemos ver en 1 Samuel 1:20. También clamó a Dios, hermano. A tanto que hasta el profeta Elías dice, bueno, ¿qué estás ebria o qué, mujer? Porque veía sus labios cómo se movían, ¿verdad? Y ella clamaba. Pero el tiempo de Dios es perfecto, ¿eh? El tiempo de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Que en su tiempo el Señor le contestó a Ana. Eso lo podemos ver también en primera de Samuel 1:11. Ahí lo podemos ver también. Jeremías, hermano, se quejaba de que el pueblo no obedecía. Decía, no, pues el pueblo no obedece.
Dice, entonces, por esa desobediencia, cuando ellos quieran venir, que una guerra o algo, ¿verdad? Que preguntaban a Dios, Dios ni los escuchaba, ni los quería escuchar. ¿Qué pasó con el ungido de Dios, el rey, que como no escuchaba a Dios, no le fue con una bruja? Saúl. Y así a veces a muchas personas, inclusive quizás, no sé si bien cristiano o no cristiano, como ven que no lo escuchan, se van con un brujo, con no sé, con alguien que les diga algo porque quieren escuchar algo. A veces hasta los remedios los probamos, ¿verdad? Porque alguien dice, no hermana, yo hice esto y me funcionó. Y ahí vamos y con fe lo hacemos, pero no, a veces no pasa. A veces le funcionó a ella, a él, a su tiempo. Y a veces queremos también que a nosotros no funcione de la misma manera. Hermano, Dios oye todo, Dios mira todo, Dios mira arriba como un satélite, nos tira todos bien escaneados. Dios, digo, cuando estoy pasando las guerras, y dije esta mañana, no lo sabrá Dios, Dios lo sabe. Dios lo sabe, Dios sabe todo lo que está pasando. Mire, Dios sabía que, fíjese, como Dios testificó de Job, quien era ¿qué? Justo, temeroso, varón perfecto, ¿qué más? Apartado. Entonces él sabía que las pruebas que venían hacia él, lo iba a pasar. Y ya él sabía, aunque Satanás lo hirió de una u otra manera, él sabía que este hombre es perfecto. Ya lo había declarado Dios, perfecto. O sea, Dios ya sabe quién va a hacer salvo, quién no. Hay muchas cosas, hermano, en serio. En lo más profundo, él ya sabe qué momento nosotros vamos a aguantar. Le digo a la hermana María, digo, tú eres especial, digo, porque lo que tú miras en lo espiritual, no otras personas no lo miran. Cada uno es especial, es único. Lo que mira en lo espiritual cada uno es diferente, ¿no? Hermano, cuando... Pero es el mismo espíritu, Dios sigue siendo soberano. Amén. No, hermano, y dice, si nos vamos a la palabra, dice que no hay prueba que nosotros no podamos soportar. Entonces, Dios tiene propósitos para nuestra vida y trata con nosotros. También ahí viene ese versículo de 1 de Pedro 3:9, que dice, ¿verdad?, que el Señor no retarda su promesa. Como muchos que tienen por razón. Ajá. También ahí entra ese versículo, no es nada más de su venida, ¿verdad? Sino que a veces, hermano, queremos todo así, tipo microwave. Yo a veces caliento agua, hermano, con café en la estufa y me tarda más que cuando yo lo meto al microwave. No, el microwave rápido. Y en la estufa tengo que esperar el proceso, ¿verdad? El proceso de la ebullición, del calentamiento, de todo. Pero si lo meto al microwave, rápido. A veces nosotros así estamos. Queremos meter las cosas en el microwave o algo, porque no hay algo que diga, contéstame rápido. El asunto de Dios, hermano, es que Él se quiere glorificar. Porque mire, está el enemigo, está el ser humano y está la naturaleza. Dios se quiere glorificar en el hombre, la naturaleza, para que el enemigo vea que Dios tiene poder, enseñarle al hombre que Dios tiene poder. O sea, todo lo que sucede en nuestras vidas es que Dios se quiere glorificar, porque como Él es rico, Él quiere mostrar su poder. Él quiere que nosotros lo miremos, que Él puede todo. Para testimonio, todo lo que estamos leyendo, hermano, lo de Moisés, todo eso, el Antiguo Testamento, es que Dios se glorifica en la necesidad del hombre. Y es lo que estamos aprendiendo en el Antiguo Testamento. Y en nuestras vidas también. Fíjese lo que me testificaba la hermana María. No sé si lo quiere decir, hija, de cómo Satanás paso el micrófono para que. Gloria al Señor. Días antes de que me hicieran la operación, yo me puse a orar, como tengo una sillita en mi cabecera y ahí siempre me pongo a orar. Y antes de dormir yo me puse a orar y ya me quedé dormida y
cuando en el sueño, pero ya no me quedaba bien dormida todavía, ¿no? Sentí que mi alma se salió y cuando yo abrí los ojos, estaba un hombre todo vestido de negro sentado en mi cama, en mis pies, con una tejana negra, saco negro, todo vestido de negro. Y yo cuando salió mi alma de mi cuerpo, lo único que yo hice fue hincarme en la silla y alzar mis manos. Cuando alcé mis manos, él me decía, me agarraba aquí en mi frente y así vas a adorar a Dios, así como estás, sigues adorando todavía a tu Dios. Y yo le dije que sí. Mi alma no hubiera, yo iba a seguir adorando a Dios. Así como tú una vez también lo adoraste, yo le dije a él, porque yo sé quién eres tú, y yo le dije también, así como tú ya lo adoraste ahí en el cielo, yo también lo voy a adorar y voy a estar allá con él como tú también lo hiciste. Y en eso lo reprendí, me lo reprendí, le dije, me cubro con la sangre de Cristo y tú no tienes poder sobre mí y ya no me vas a desanimar. Y eso fue antes de que me hicieran la cirugía. Y es todo, hermano, gracias. Gloria a Dios. Y el diablo huyó. Entonces, ¿quién es el que pone el desánimo? El que dice, el enemigo. Dice, mira, ya se está tardando. ¿Por qué no me sana? A veces dice uno, ¿verdad? Vamos a leer el libro. Aquí habla de un pastor, hermano. En el principio, en los libros, de un pastor que estaba construyendo la iglesia. Y se estaban reconstruyendo, ¿verdad?, el techado. Y de repente en el techo dice que había un plywood o algo, una viga que estaba podrida. El pastor, de verdad. Y que se cae del techo, se fue. Y al hospital, ¿verdad? Pero murió. Y todos estaban haciendo oración, ¿verdad? Y murió el hombre. ¿Qué pasa ahí? A veces, ¿qué dice? Dios no nos escuchó. Porque, Dios se lo llevó y es el pastor, ¿cómo se lo va a llevar? ¿O cómo murió si nosotros estuvimos orando, clamando? Pero Dios sigue siendo soberano. Dios sigue, Él sabe por qué, muchas cosas. A veces no sabemos por qué se llevó a alguien, a veces dice joven, niño, no sabe por qué, porque a veces en el transcurso de la vida se puede perder la salvación. Vamos a leer donde dice caminemos juntos. ¿Ya lo tenemos libro? Porque luego nos agarran de sorpresa con las pruebas. Dice, caminemos juntos, la desesperación de Job. Cuando pareciera que estamos solos, así dice el tema. Job 23 del 1 al 3. Job empezó su octavo discurso con amargura, en el 1 y 2, y confrontó a Dios, porque sus reclamos no eran respondidos. Para Job parecía que Dios no se presentaba y no daba la cara frente a sus argumentos humanos. Podemos ver en el 3, 8 y 9. Es un lenguaje, ¿no?, poético. Job estaba invitando a Dios a un juicio con la certeza de que él saldría, ¿qué?, absuelto. ¿Lo tenemos en el libro? Se percibe, en verso 7, se percibe que en medio de su sufrimiento Job se sentía absolutamente solo y desesperado, porque no tenía a nadie a quien acudir para encontrar respuesta frente a su desgracia. En este mundo caído, fíjense, en este mundo, hermano, hay muchos que para buscar respuestas, porque no tienen a Dios, se van con los brujos, adivinos. Oye, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué hago con esto, el otro? Y en lugar de buscar a Dios, se van con los brujos. Por eso el pueblo perece, ¿verdad? La mente, hermano, nos engaña a veces, el enemigo trabaja en nuestra mente para ponernos a la altura de Dios y discutir con Dios un asunto que, o no, Dios es grande. Entonces, nosotros, aquí dice el versículo 7, dice, ahí el justo razonaría con él. Y la Biblia dice que no hay ni un justo.
¿verdad? En este caso, en ese tiempo, solamente Job, ¿verdad? Sí, estamos viendo, y yo escaparía para siempre de mi juez. O sea, está diciendo que él va a salir libre de todas las... Sí, él se sentía, hermano. Fíjese cuánto quizás nos hemos sentido decir, no, yo estoy bien delante de Dios. Job también hacía eso. No, yo sé que voy a salir absuelto de todas las cosas que me están pasando, porque yo he sido temeroso. Si vemos más adelante, dice, cuánto Job no hacía por sus hijos, ¿verdad? En los versículos anteriores, en el capítulo 1, ¿qué hacía por sus hijos? ¿Qué hacía sacrificios? Él se sentía seguro de que él estaba perfecto delante de Dios. Estaba santo, como ahora. Tiene dos pensamientos, hermano. Mire, decir por qué. Cuando vamos a la práctica, estamos en una puerta. Dios lo bendiga, venimos a invitar a la iglesia. No, yo no hago nada, yo estoy bien, no fumo, no tomo, yo aquí estoy en mi casa. Y es que Dios, no ha dicho Dios. Ahí, o sea, ese pensamiento sale para libertad, que está uno reconociendo a Dios, que la misericordia lo va a librar. Pero el otro, que no necesita de Dios, dice, yo saldría, no, yo no necesito a Dios. Y le cierran la puerta y dice, va a otra parte y yo no quiero nada con Dios. Va para dos lugares ese pensamiento, ¿no? Dice, en este mundo caído, convivimos diariamente con el sufrimiento que nos llega inevitablemente a todos sin excepción. Probablemente uno de los momentos más difíciles en la vida cristiana es cuando, frente a las pruebas, aparentemente Dios se queda en silencio. En esos momentos rápidamente entramos en crisis de fe, nos desesperamos, nuestra mente duda, cuestiona e intenta entender los designios de Dios. Con razón, seguimos adelante. El salmista escribió con clamor en su corazón, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, en el Salmo 83:1. En su tiempo, el profeta clamó hasta cuando, oh Jehová, clamaré y no oirás, en Habacuc 1:2. Frente al silencio de Dios, muchas veces especulamos con nuestras interpretaciones, porque supuestamente creemos que podemos descubrir los propósitos divinos en las situaciones más dolorosas, pero la realidad es que muchas veces nos equivocamos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, hermano. Ahí vemos, según lo que acabas de leer, y lo entendemos, pero a la luz de la Biblia, escuchemos esto. Dice el capítulo 23, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Ahí hay descontento. Ahí hay descontento de parte de Job. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia, hermanos? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto al descontentamiento de Job? Que el quejarse es condenable de parte de Dios, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y dice otro texto, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces, el quejarse es malo. Ahora lo entendemos. Ahora lo entendemos, claro. Sí, ahora más que nada para nosotros, ¿verdad? Que lo entendemos de esa manera, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que el quejarnos, ¿verdad? Murmurar, ¿verdad? Estamos de diferentes maneras, más si es contra Dios o contra también un siervo del Señor, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo donde dice, los comentarios y las interpretaciones de los amigos de Job no ayudaron en medio del sufrimiento que atravesaba este hombre,
que fue descrito como perfecto y temeroso, fiel por Dios mismo, Job 1:8, porque las explicaciones humanas siempre se quedan cortas frente a la sabiduría del Eterno. Podríamos pensar equivocadamente que hacer preguntas a Dios en los tiempos de silencio pareciera un acto de irreverencia e incredulidad, lo que decía usted, ¿verdad? Pero más bien deberíamos entenderlo como la reacción genuina de una fe que cree y lucha por encontrar respuesta. Necesitamos tener en claro que el silencio de Dios no significa que Él no nos ame, ni tampoco que se haya olvidado de nosotros, sino que en medio de la peor crisis de nuestro peregrinaje, Él siempre está trabajando. Dios siempre está trabajando. Dios sabe en qué momento necesitamos las cosas. Dios sabe lo que nos está pasando, en qué momento nos los da, a beneficio de nosotros, ¿verdad? Hermano, cuando esos 3 hombres llegan a la vida de Job y menciona un cuarto, un joven parece, pero yo no le diría nada a Job, porque él le va a decir algo si... Dice, cuando tú pasas a tus zapatos algo, por ejemplo, se te perdió un carro, y tú pasas esa experiencia y dices, no, yo lo entiendo, pero ¿quién le iba a entender, qué ser humano le iba a entender a él? Si en un día perdió todo, perdió toda su riqueza, sus todo lo que él tenía, y luego también su cuerpo estaba siendo ¿verdad? Entonces yo me quedaría callado, porque yo cuando le voy a decir a alguien es que yo ya pasé por ahí. Digo, no, yo no digo nada, pues yo no he pasado nada más. Un teléfono, si yo ya sé lo que se pierde un teléfono, ya sé lo que es, ¿verdad? Pero, o una muerte, como mi hermana Diana tiene esa experiencia, ¿verdad? Ella sabe, al otro le dirá, no, mira, así es. Pero cuando no te ha pasado nada de eso, pues mejor pues no digas nada, porque ni sabes qué te ha pasado. Entonces 3 hombres llegaron ahí para buscarle su mal y cocoroquearlo, como dice la palabra que están que dicen en lo secular. Pero yo digo, no, yo diría, ¿sabes qué diría yo, hermano? Que hombre de valor, que yo no que esté en los zapatos de él. La prueba que está pasando solamente Dios la sabe. No, lo respetaría, porque todavía aún así, él todavía se mantiene firme en la fe. Yo no diría nada. No, lo que pasa es que sí, o sea, cada uno tiene un pensamiento diferente, porque hay muchas personas que podrían pensar de la manera diferente, es decir, pecó, hizo algo mal, porque así lo estaban tratando Pero cuando uno entiende el cristianismo, ese no es mi asunto. Si pecó o no pecó, yo no estaba ahí. Ese no es exactamente. Dice, cuando el hombre peca, peca contra Dios. No peco contra mí. Nomás que la gente se agrega el pecado. No, si hizo esto malo y me lastimó. Por el que peca. Ahora, cuando peca uno contra el cuerpo, es otra manera de cuando uno en asuntos de traiciones. Dice, eso peca contra su propio cuerpo. Pero cuando el hombre peca, peca contra Dios. Más que la gente se ofende y se va. Y como si nunca hubieras pecado en tu vida, como si nunca hubieras hecho nada mal, me lastimó lo que él hizo. Vamos a leer las preguntas, hermano. Vamos a leer las preguntas para que sepan. Dice, en el día difícil de la vida, ¿todavía podemos creer que Dios siempre hará lo mejor? Esa es una pregunta. Podemos ver otra pregunta. ¿Crees que podrías conocer la profundidad del misterio del sufrimiento? Otra pregunta, ¿quién puede presumir que conoce los designios de Dios? Otra pregunta, ¿qué nos hace diferente a los que confiamos en Dios? ¿Para qué sirve la obediencia y la lealtad a Dios cuando el dolor nos castiga a todos? ¿Se nos hace difícil seguir confiando en Dios cuando Él permanece en silencio? ¿Qué ocurre con nuestra fe cuando la respuesta de Dios es diferente a nuestras expectativas? Seguimos leyendo en la esperanza de Job, en medio de la tormenta. Estas preguntas, después el hermano las ocupa para la otra semana. Así que podamos leerla en el libro.
En medio del sufrimiento, la confusión respecto a la fe es una de las consecuencias más comunes. Fácilmente pasamos de un estado espiritual a otro, de la confianza en la queja, de la fe a la duda, de la desesperación a la esperanza. Esto se hizo evidente en el reclamo de Job, cuando en medio de su amargura expresó esta declaración: mas él conoce mi gemido, mi camino, me probará y saldré como oro. En el 10. Job estaba confundido, pero todavía confiado en el poder, la soberanía de Dios. En el 10 vemos, en el 23 10, ¿verdad? En el versículo 14 volvió a decir: por lo tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él estaba reconociendo ya ahí, ¿verdad?, la soberanía de Dios, ¿verdad? En el 14 lo vemos. Él controla mi destino. Depositar nuestra fe en Dios en medio del dolor no significa que tengamos todas las respuestas que explican los propósitos divinos. Tener fe es simplemente confiar que Dios siempre es bueno y que de alguna manera está actuando. El salmista declaró: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 27:13. Esa es nuestra maravillosa esperanza frente al dolor. Dios está en control de todas las cosas y finalmente redundarán para nuestro bien. El doctor Keller escribió: raramente llegamos a ver siquiera una millonésima parte de las formas en que Dios está haciendo que todas las cosas obren para bien de quienes lo aman. Pero Él está obrando y por lo tanto puedes estar seguro que no te abandonará. Hay muchas cosas, hermano, que también, ¿cuál cree usted que sea las razones más comunes para sentir que Dios no escucha? Bueno, antes de que se conteste esa pregunta, ¿Pecado? mire, vamos a suponer, hermano, como en la vida cristiana, ¿verdad? Si no le hubiera pasado nada a Job, nada, ¿usted cree que se salvaría, conocería a Dios? Porque él dice: no te conocía, ahora mis ojos, pero si nunca le hubiera pasado nada, hermano, Dios le está haciendo eso porque lo amaba. Porque a veces caminamos en el evangelio así, hermano, y no tenemos ni una prueba ni nada, y decimos: sí lo conocemos, y a veces Job ahí aparentemente era un cristiano, porque oraba y sacrificaba y todo esto, ¿verdad? Como algo verdadero. Pero Dios lo lleva a otro lugar más grande, que le dice: mira, ¿Lo prueba? lo prueba, y dice: ahora sí te conozco. Porque a veces así caminamos mucha gente, hermano. O se camina mucha gente así, que Dios nos mete una prueba. Todo bien, pero nos mete una prueba. No, ahora sí, ya. Sí, dice, también podemos preguntarle a hermana María. Ahora dice ella, ahora sí conozco verdaderamente a Dios. Sí, porque sí, es que no nos quiere salvar. Sí. Fíjese, pero también una de las razones, dice Juan 9:31, podemos ver cuál es Juan 9:31. ¿Me pueden leer, por favor? Y Proverbios 29. Y sabemos que Dios oye a los pecadores. Dios no oye. Pero dice: no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Proverbios 29. Dice: ¿quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Quién? Hay muchas formas. Solamente Dios conoce el corazón. Sí, Dios es el único, ¿verdad? Hay Y Dios, y como dice Juan, ¿verdad?
Dios no escucha aquí, Pero Pecadores. pero el que es justo. nosotros, hermano, ahora sí testificamos. Dios perdonó mi pecado, con su sangre me ha lavado y Él me limpia de todo. Ahora sí lo podemos decir porque está la sangre de Cristo, Amén. ¿verdad? Ahora tenemos esa confianza, porque si no tenemos confianza, entonces ¿en qué estamos creyendo? ¿En qué evangelio caminamos? Yo digo esta mañana, Dios me perdonó todas mis culpas, me arrepentió todo mi corazón de todo lo malo que he hecho y yo estoy seguro que mi nombre está escrito en el libro de la vida por la fe en Cristo Jesús. Pero yo puedo decir esta mañana que Él nos limpia, hermano, porque aquí dice, ¿quién podrá decir? Pero nosotros podemos decir, yo estoy limpio de todo pecado por la sangre Como de Dios Cristo. hablaba de Job, ¿verdad? Testificaba de Job, ¿verdad? Es que, hermano, si nos vamos a Job, acuérdense que la misma pastora dijo ahorita que de oído, le había oído, pero no había reconocido quién era Cristo. Y ahora nosotros lo reconocemos por medio de nuestro Señor Jesucristo y ahora testificamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. ¿Me entienden? Entonces, esa es la gran diferencia. Es la gran diferencia de... Que nosotros tenemos que reconocerle, porque hay mucha gente que oye y conoce el Evangelio, pero no lo ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y esa es la diferencia, porque nosotros le tememos, o sea, ya tenemos un conocimiento y sabemos quién es Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros, porque si no hay obediencia en nosotros, ¿hacia dónde vamos? Entonces ya tenemos ese conocimiento que es mejor servir, ¿verdad? Ser, como dice el Señor, ser santo porque yo soy santo, porque si no, ¿hacia dónde vamos? Sí. Entonces, esa es la gran diferencia que Dios nos está mostrando en esta mañana, que le hemos reconocido como nuestro Salvador personal. Gloria a Dios. Él está haciendo lo que El Pilato, orgullo. Él hace lo que Pilato dijo, yo me lavo las manos y estoy limpio, Sí. ¿verdad? Pero nosotros decimos, Él me ha limpiado a mí, yo no. La sangre de Cristo me ha limpiado todo mi pecado. También otra de las razones es el orgullo, hermano, ¿verdad? El fariseo de la palabra de Lucas 18, ¿no? Que se engrandeció en sus obras, ¿verdad? Y Dios rechazó su oración, ¿verdad? También hay muchas maneras, ¿verdad? En que a veces nosotros decimos, no, Dios no escucha, se tarda. Job, hermano, Job sabía que Dios lo estaba escuchando. Job seguro estaba, que estamos en Job 23, Job capítulo 23. Aleluya. Amén. Entonces, también a veces no entendemos el tiempo de Dios, hermano. Como también Dios siempre no responde de inmediato, su tiempo es perfecto, como el caso de Ana, ¿no? ¿Verdad? En 1 Samuel 1:11 y 1:20, si lo leemos, 1 Samuel 1:11. Una pregunta, hermano. Sí. El tiempo de Dios jamás va a ser igual que el tiempo del hombre. Por eso es que el hombre piensa que Dios no escucha, pero es que el tiempo de Dios, que venga la sanidad, que venga el favor de Dios, porque no conocemos el tiempo perfecto de Dios. Sí, ese al tiempo de Dios es que recibimos las cosas. Claro que sí. Sí, porque fíjese, cuando Dios le habló a Abraham, ¿verdad? Que iba a tener un hijo. ¿Cuánto tiempo pasó después que le dijo? Pasó mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero la desesperación a veces lleva a tomar decisiones diferentes. Muchos ya quieren, como les decía anteriormente, meterlo como el agua
La mete uno a la estufa, no esperando el proceso de la ebullición del agua, pero uno lo mete una taza al microwave y es rápido, ¿verdad? Cuando a Abraham también le dijeron, va a tener un hijo, inclusive su esposa se sonrió, tampoco, hacía mi tiempo y todo. Y quisieron ayudar a Dios. ¿De qué manera quisieron ayudar a Dios? Ellos dicen, a lo mejor de esta manera va a ser que yo voy a tener un hijo. ¿Qué hizo? Ana, la esposa, perdón. Le entregó a Agar. Le entregó a su esposa, a la sierva, a su esclava. Ella queriendo quizás ayudar a Dios, no, pues a lo mejor de esta manera, tomar malas decisiones. A veces nosotros cuando tenemos algo que queremos y estamos orando, clamando, y llevamos tiempo en lo mismo, muchos recurren mejor irse de la iglesia, oye, a lo mejor aquí no está Dios. O a lo mejor, y se van hasta con brujos, como le decía, muchos acuden a cosas así, adivinas. Yo diría, porque siempre soy muy atrevido a hacer cosas, yo diría que hasta las malas decisiones Dios las usa para su voluntad. Mire, nació ese niño, el primero de Abraham, de ahí vienen las 10 tribus, todas 10 príncipes, son para que se cumpla la profecía. Y es que es el tiempo de Dios, por eso hay un propósito, se nos olvida que Dios tiene un dentro de la propósito. voluntad de Dios, porque mire, si nace un niño, y nace un niño X, que no estaba casada la persona, ¿y este niño qué? Dice, no, tú estás fuera de la voluntad de Dios. No, ese niño, Dios va a hacer algo bueno en las manos de Dios. ¿Y qué pasó con el otro niño, el primero? El primero tuvo 10, un ángel dijo, yo te voy a dar a ti 10, de sus lomos van a ser 10 príncipes, y son las 10 que van a atacar a Israel en el final. También, fíjate. Hubo consecuencias. Porque si no hubiera nacido, ¿cómo le va a hacer Dios? Dios te acomoda todas las cosas para su propósito. Sí. Para Dios ya todas las cosas. Sí, para Dios todo. En Hebreos 4:13 lo dicen, lo podemos ver. Por eso, hermano, ahí entra el descontento del hombre. En esas áreas entra el descontento del hombre y el quejamiento del hombre. Entonces eso no es agradable ante los ojos de Dios. El desánimo, se va la fe, va a decir, bueno, ¿qué pasa? Bueno, seguimos. Hermano, ¿verdad que Job reconocía que Dios era santo? Dice que él ofrecía sacrificios por si sus hijos hubieran pecado. Reconocía que era un Dios santo. Pero cuando viene todos los ataques que le quita todo, mire, cómo viene la enfermedad a Job, el dolor, el sufrimiento. Y por eso ahora cuando ya lo sana dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque ahora estaba en su propia carne el dolor, el sufrimiento, la muerte, acechándolo, y ahora sí estaba reconociendo. Y es en la enfermedad, en los problemas, en los sufrimientos, en los ataques, en las guerras, cuando clamamos a nuestro Dios y reconocemos que Dios es Dios y que Dios es el que nos ayuda, el que nos da la victoria, el que nos sana, el que nos saca del pozo. Miren lo que dice el 1 Samuel 1:11, ¿qué lo tiene? Lo que decía Ana aquí. Dice, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares, mira a la aflicción de tu sierva, y te acordarás de mí. Y yo te olvidaré, y no te olvidaré de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasarán navaja sobre su cabeza. Fíjese el 20, alguien ustedes fíjese al tiempo de Dios. El 1:20, perdón. Dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Pero dice, aconteció que al cumplirse, ¿qué? El tiempo. Tiempo de Ajá, dice, todo
todo es al tiempo de Dios. Exacto, todo. No pasa nada sino al tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces, así, a veces no entendemos el tiempo de Dios, ¿verdad? Dios siempre responde de inmediato, no de inmediato su tiempo, es perfecto como el caso de Ana. Jesús en Getsemaní, Mateo 26, 39, ¿qué dice? Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Esa es una de las oraciones, wow, muy poderosas. ¿De parte de quién? De Cristo. De nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras las debemos, no sé, yo creo en nuestra oración siempre, ¿verdad? Aprender de memoria ese verso. Realmente, porque a veces nos pasamos en alto eso. Esa partecita, ahí, fíjese lo que dice. Léalo otra vez, ¿no? Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible. pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, Ajá. sino como tú. Fíjese. Entonces, Dios siempre, ¿verdad? Siempre está ahí, ¿no? Y hay que orar, ¿cómo? Que Él nos está escuchando y creer que Él nos está escuchando, más que nada, ¿verdad? Esa es una oración, hermano, no contestada humanamente, porque la carne se quería salvar de la cruz, pero entonces ya reconoce, a la voluntad de Dios dice, haz como tú quieras, porque ¿quién quiere morir? Si algo es una oración así, si es una oración que no se contestó a favor de la petición de Jesús, del hombre Jesús. ¿Por qué? Porque Dios sabía el propósito Sí, por el cual. pero es una oración, todo hay un propósito. es una oración no contestada. Podemos ver a Filipenses 4, 6 y 7. ¿No? Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. ¿Por qué Dios no responde mis oraciones? En alguna área de tu vida te está causando angustia, miedo. Mira este verso. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con toda Oración y ruego. Con acción de gracias y de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el libro, dice la esperanza de Job en medio de la tormenta. Ese ya lo leímos, perdón, el aparente proceso de los impíos. Dios hará justicia, Job 24, 1 al 25. En el capítulo 24, Job hizo un extenso análisis de las maldades de los impíos, que pareciera que quedan impunes ante la mirada de Dios. A veces pasa eso en nuestras vidas, que vemos que los impíos prosperan y uno dice, ¿qué pasa? Dice, la lista es terriblemente descriptiva de las injusticias que cometen los poderosos contra los débiles de este mundo, que en varias ocasiones no encuentran auxilio ni ayuda. De hecho, se parece mucho a la realidad de nuestro mundo en el presente. Injusticias contra los más desfavorecidos, 2 y 3, explotación a los pobres, 4-8, abusos, 9-12, mortalidad, violencia social y robos. El pensamiento de Job frente a las tragedias humanas
y el progreso de los impíos era similar al que muchos creyentes podrían tener hoy. El profeta Jeremías también hizo preguntas similares a los de Job, cuando escribió: Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. Porque los malvados son los prósperos. ¿Por qué los malvados son los prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? En Jeremías 12:1. Ustedes, nueva traducción viviente. Job concluyó afirmando que el Dios que aparentemente se quejaba en silencio, finalmente actúa y hace justicia. La descripción del destino de los malos es trágica, porque Dios es soberano y poderoso, actuará con rectitud y santidad. Los versículos de Job 24, 22, 24 dicen: Dios en su poder arrastra a los ricos. Puede ser que lleguen lejos, pero no tienen asegurada la vida. Quizás se les permita vivir seguros, pero Dios siempre los vigila. Aunque ahora son importantes, en un momento habrán desaparecido como todos los demás, cortados como las espigas del grano. Nueva traducción, ¿verdad? El soberano Dios reinará eternamente sobre las naciones. Nada quedará impune ante su santa presencia, y su justicia brillará como el sol al mediodía. Las palabras de Jesús en Juan 16:33 respecto a las aflicciones concluye con la siguiente expresión: pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto implica que aunque como todos los humanos enfrentamos adversidades, los que hemos confiado en Dios tendremos la victoria en medio de los días más difíciles. Dios hará caminos que nosotros no imaginamos en medio de los silencios más largos de nuestra vida. La palabra nos enseña que aunque a veces creamos que Dios está en silencio, Él está obrando de manera que no podemos imaginar. Podemos descansar en Él y su justicia. Dios sigue sentado en su trono en medio de cualquier adversidad. Gloria a Dios. Así terminamos esta clase, ¿no? Recuerden, aunque usted crea que Dios no lo escucha, Dios lo está escuchando. Dios siempre ahí, Dios es soberano. Vamos a orar, Padre, damos gracias, Señor, esta escuela dominical, esta palabra, Señor. Bendito Dios, esta enseñanza haya quedado en nuestras vidas, Señor. Bendito Dios, a pesar de las pruebas, luchas que pasemos, Dios mío, tú estás siempre con nosotros, Señor. Te rogamos, Dios mío, que no nos dejes, Señor, sino que siempre sintamos, Señor, que tú estás al lado de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gracias a Dios. Vámonos, busquen a Isaías 43:13. 43:13. Aún en el Antiguo Testamento, aún en ese Antiguo Testamento, hace rato miramos que Dios está en todas, que Dios está en todas partes, ¿verdad? Que Dios está en todas partes. Entonces vamos a mirar, hermano, la soberanía de Dios. ¿Alguien que lo quiera leer, hermano? Isaías 43:13. Dice, aún antes que hubiera ira, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo escorbará? Amén. Dios está sobre todas las cosas. Cuando nosotros tenemos la omnipotencia de Dios, la omnipresencia está en todos lugares. ¿Verdad? Ahora estamos viendo la soberanía de Dios. Él sabe, ahora la pregunta sería, ¿Dios sabe lo que hace o no sabe lo que hace? Amén. Dios no está loco. Dios dice que tiene sabiduría y Él sabe cómo crea, cómo mueve su creación. Los humanos, la tierra y todo, el sol.
Entonces Dios es soberano. Y aquí vemos este versículo cuando nos dice, aún antes que hubiera día, dice, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Habrá alguien que estorbe a Dios? No. Ahora, la manera que yo puedo pedirle a Dios que me ayude, hay varios versículos que mi hermano Pablo decía uno muy seguido. Dice, no me das pobrezas, tampoco me des riquezas, manténme el pan necesario, para que no me des riquezas para que después diga quién es Dios. Entonces nosotros a través de la oración, hermanos, movemos a Dios a la misericordia, hacia nuestras vidas. Yo también digo, yo siempre digo, Señor, no me des pruebas que no pueda soportar. Justamente con la prueba venga la salida, porque si me pongo, no me demanda, no, uno tiene que humillarse, uno tiene que orar, Señor, dame el pan, ayúdame. Hay otro versículo que también dice, que en su palabra, a ver si me acuerdo ese versículo, que dice que tienes que recurrir a la palabra del Señor para encontrar la fortaleza de Dios, porque nuestra fortaleza, hermano, es espiritual, no es del brazo de carne, sino que es espiritual. Entonces uno tiene que recurrir siempre a la palabra para poder mantenerse en esta vida en victoria. ¿Sí, hermano? A ver, ahí es lo que es buscar a Dios. Amén. Segundo, el deseo espiritual. Tercero, el tener sed espiritual. Amén. Y entonces ahí vamos a conocer lo que es la verdad. Amén. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que es una guerra espiritual, no lo vamos a dejar tampoco. ¿Verdad? Señor, defiéndame. Que le bendiga, bendiciones a la escuela dominicana. Vamos a empezar con el servicio regular. Pueden ver aquí en la iglesia de Dios con nosotros en YouTube. Si escuchan este video, todo aquello que nos miran, denle un dedito para arriba. Que YouTube pueda estar compartiendo y sea alcanzada esta palabra en todo el mundo. Bendiciones.